¿Qué tal? Hola a todas, hola a todos, lectores y lectoras de mariscalrock.com, también de la Heavy y oyentes de Mariscal Rock Radio. Aquí Jason Cenador de nuevo en uno de nuestros directos de Instagram, a través del Instagram de Mariscal Rock. Ahora es el turno, nada más y nada menos que de una grandísima banda desde Estados Unidos. Tenemos a Trevor Phipps al otro lado de este vídeo. Dentro de unos instantes, él es el líder de Unearth, la poderosísima banda de metalcore y death metal melódico desde Boston, Massachusetts. Estamos esperando a su solicitud para unirse, esperamos que todo vaya bien, cruzamos los dedos para tener a Trevor dentro de unos instantes con nosotros. Recordamos para todos los que estáis uniéndose a esta conversación, a esta entrevista a Unearth en directo en el Instagram de mariscalrock.com, que el último trabajo de estudio de Unearth llevó por título Extinctions, salió a la venta en el año 2018, así que esperamos novedades, esperamos noticias sobre un eventual nuevo disco. Veremos a ver en qué está metida de lleno la banda norteamericana, la banda de Boston, Massachusetts, Unearth, que nos han visitado unas cuantas veces. La verdad es que su directo es corrosivo, es potente, y ellos además se desmarcan un poquito de esta tendencia más habitual del metalcore norteamericano, incluyendo en sus canciones una tremendísima dosis de melodía, y yo me atrevo a decirle, vamos a preguntar ahora, una importante influencia del death metal melódico de la escuela de Gotemburgo. Veremos a ver si él lo corrobora, si son otras sus influencias. Vamos a hablar con él, con Trevor Phipps, dentro de unos instantes, así que estamos esperando. Hemos quedado con él ahora, hemos estado en comunicación reciente con él, así que simplemente hemos de esperar un poquito, a ver si se une desde Boston. Esperemos que todo funcione bien. Luego, también, para la gente que está en directo, recordar que a las 8:15 tenemos otra entrevista también en directo, también en el Instagram de mariscalrock.com, en este @mariscalrock. La entrevista que tenemos a las 8:15 es a una de nuestras grandes bandas del heavy metal estatal, a una de las grandes bandas como es básicamente Saratoga. Nico del Hierro estará a las 8:15, pero ya tenemos por aquí Unearth. Vamos a ver y vamos a traducir en directo también la entrevista, para que todo el mundo se pueda enterar de lo que nos dice Trevor, haré lo posible. Ya lo tenemos por aquí al otro lado de la pantalla, Trevor Phipps, vocalista de Unearth. Hello, my friend, how are you doing? Doing all right, yourself, man. Hey, nice to have you there on the other side. Thanks for joining to the conversations. Thanks for answering our questions. Well, it's going to be a pleasure for us as a team of Mariscal Rock to have this chat with you, man. Awesome. Thanks for having me, man. Great. So, well, first of all, bueno, para los oyentes, para los televidentes de esta conversación, esto va a ser una marcianada estupenda, ¿no? Porque yo voy a preguntar en castellano, voy a traducir al inglés, él me va a responder en inglés, voy a traducir al castellano. Vamos a ver qué tal sale. Lo primero que le voy a preguntar es, evidentemente, cómo está llevando este tiempo de confinamiento, este tiempo de cuarentena, y cómo está pasando la situación. Well, first question, man, is how are you doing with all these times of quarantine there in the United States? How are you spending all this time? And, well, how are you dealing with all this weird situation we have to live now? Well, since I think it was March 13th was the last day I was out and about, besides, you know, having to go shopping and stuff. But I'm lucky enough to live kind of in a more of the country, more in Western Mass, more in the center, more of a farm town. So there's not a lot of people around here. So I can still take walks with my family and my dog and stuff. So that's I'm lucky in that respect. But yeah, I mean, just life is not normal for anybody right now, so it's taken some time to get used to. Can't go to restaurants or bars, can't do any kind of leisure activities, and that's kind of the position we're all in right now. And just trying to deal with it each day, stay positive, make the most of it. Trying to pick up some new hobbies. I've had time to actually exercise for the first time in a bit, which is been important to me, you know, at different points in my life, and right now it's important because it's actually time to do it. So yeah. Besides, I've been spending a lot of quality time with my kids, and that's been the best part of this whole thing. Yeah. Bueno, la mejor parte dice que está pasando mucho tiempo con sus niños. Comenta que el último día normal, allá donde él vive, fue el 13 de marzo.
Y él bueno, tiene la suerte de vivir en el campo, en las afueras. Aquí, ahí donde él vive, son sitios pequeños, hay granjas, hay mucho campo. Y bueno, en ese sentido es diferente. Él, de todas formas, está manteniéndose a salvo con su familia, con sus perros, con los niños. Y bueno, que está también aprovechando este tiempo para tratar de desarrollar nuevos hobbies y que, bueno, que ha empezado a hacer ejercicio por primera vez en bastante tiempo, que sí que es verdad que es extraño, es un poco complicado acostumbrarse a esta situación de no poder ir a restaurantes, a bares, a diferentes lugares públicos. Yo le voy a preguntar también si está aprovechando también este tiempo para, no sé, componer o hacer algo relativo a Unearth, quizás continuar con las nuevas canciones de cara a un previsible nuevo disco. Are you now trying as well to write some new stuff, some new music for Unearth, maybe trying to complete new songs for an upcoming album, or just doing some musical stuff as well? Yeah, that's with Unearth, the riffs always come first. So Buzz and Ken right now are at home writing some riffs, and once they have some stuff together, they'll send it over to us, and for us to kind of give our 2 cents on what the structure should be, and then Nick will put down some drums to them, and then we'll kind of put together a song. And so that's what's going on right now. There's nothing to speak of yet. We might try to mix, try to rework all the songs that didn't make the last record, because we actually cut 4 songs from the last record. So we've been talking, trying to fix those songs up perhaps, and just getting those out there. But yeah, the focus now that we heard that this summer is probably going to be canceled entirely, because we were coming over to Europe for a bunch of festivals, that it is time to really buckle down and write a record. Bueno, dice que después del verano, cuando vendrían de Europa, de los festivales, sería el momento de trabajar más intensamente el nuevo disco. Comenta que tiene ya 4 canciones, tenían 4 canciones desde el lanzamiento del anterior álbum, en cuyos arreglos están centrados. Y luego que también es buen momento para abordar, bueno, pues estructuras, ideas que poner en común más adelante. Por desgracia, hemos visto recientemente que se han cancelado muchos de los principales festivales en Europa, ¿no? Se ha cancelado recientemente Wacken, se ha cancelado recientemente Hellfest, Graspop, muchos grandes festivales. Supongo que eso también alterará bastante sus planes. Well, as you know, many of the main summer festivals in Europe, and as foreseen, it's possible that many or all of the summer festivals in Europe is going to be cancelled, definitely. So I don't know if it's going to kind of affect somehow your calendar or your writing calendar. Maybe you begin earlier to focus on the new songs for the next record. Yeah, I mean that's kind of what's happening now. Usually when we put out a record, it's usually between 2 and 3 years before the next record, because we do so much touring. But now there's no touring to be had, so our writing sessions won't get interrupted by touring. So we should have some new stuff, whether it's even one single or an EP or something. The band wants us to stay out there. We want to keep people sane and entertained with new stuff, and it helps us as well to stay sane. To work on music, and I'm even talking with my old band from over 20 years ago to put out some songs from stuff that was unreleased back in the day. So it's just trying to keep stuff out there, keep people focused on music and being happy. Ajá. Bueno, dice que sí, que efectivamente su ritmo de disco suele variar entre los 3 y 4 años de disco a disco, pero claro, eso viene interrumpido básicamente porque gira mucho, por su dinámica de gira, que es la que le hace que pase este tiempo entre disco y disco. Esto ahora ha cambiado, no van a girar tanto, de manera que sí, efectivamente se van a enfocar más a la composición de canciones y a vista quizá en un futuro el lanzamiento de un single o de un EP para mantenerse ellos visibles también de cara al público y bueno, como no, para mantenerse también ellos mismos activos musicalmente, ¿no? Y mantener a la gente entretenida. También aprovecha para decirnos que, bueno, ha aprovechado para retomar un poco la actividad con su antigua banda, la banda que tenía hace 20 años, con lo cual, bueno, pues es también una muy buena noticia en ese sentido, porque le está permitiendo tener más tiempo, ¿no? Para otro tipo
de iniciativas musicales. Vamos a ver cuándo cree que puede sacar ese single o ese EP. You told me before that you are maybe heading for a new single or a new EP, so you can keep active, you can keep in the main line of the news, right? So when do you think that we are going to be able to listen to that new EP by Unearth? We don't know. We can't rush music, but if it comes to us, it should be ready quickly. So like I said, Buzz and Ken are home right now writing, and once we get those riffs, we can piece songs together. And whether it's one song, 2, 3, 4, 5, or 10, something that we're all talking about and trying to work on. Bueno, dice que no son de prisas, que ahora están en casa trabajando en las canciones, que puede ser una canción, puedan ser 3, 4, 10, que eso lo veremos. Vamos a hablar un poquito de Unearth, de la actualidad hasta el momento, hasta que, todas nuestras vidas dieron este giro provocado por la tremenda pandemia. Ojalá que prontito podamos regresar todas y todos a la normalidad. Y vamos a irnos un poco atrás, a su último trabajo de estudio, ese Extinctions, que yo creo que ha sido muy aclamado tanto por la crítica como por el público, ¿no? No sé qué balance hace él. Hace 2 años que salió a la venta este disco. 2 years ago, you released your latest record, Extinctions. By the way, congrats, because I love that record. And I had to ask you, which is the balance you do about the record? I mean, how was the response of the audience? How did you feel your evolution within this record in front of your public, and how had the band grow after the release of this latest record? Well, as seen with Extinctions, we got a better fanfare and better feedback from press than we had in a long time. The record took us 4 years to write for a bunch of different reasons, but we really kind of got re-inspired by music, and I think that shows in the writing. It's a bit more of an urgent record. It's really heavy. It's also melodic where it needs to be, but it's a record we're really proud of. It's done really well live. Our headlining shows on this album cycle have been better than they've been in years, because I think that this record has really translated to people. Bueno, dice que han ganado más fans, más base de fans, que las reacciones han sido muy buenas, han sido las mejores en mucho tiempo. De hecho, se tomaron 4 años para componer este disco. Digamos que esos 4 años los emplearon en reinspirarse, han dicho, y que están verdaderamente muy orgullosos, ¿no?, de ese disco, del resultado, de cómo ha funcionado en directo. Es un disco muy completo, es un disco muy contundente, es un disco que verdaderamente yo creo también, y esto lo aporto yo, recaba bastante, ¿no?, toda la esencia de la banda. Sí que es verdad que Unearth están enclavados en un metalcore. El metalcore es, digamos, el eje central de sus composiciones, pero hay mucha melodía en las canciones de Unearth. Yo creo que en ese sentido se diferencian bastante de buena parte de las bandas de metalcore norteamericanas, y me gustaría también preguntarles por esa distinción, a ver si están también él de acuerdo conmigo. In my opinion, Trevor, Unearth, of course, is a metalcore band. You are part of the huge metalcore scene in North America, but in the other side, you have something that's very distinguishable, which is the big importance that the melody has in your music, and maybe that's something that makes you a huge difference when you compare Unearth to many other bands, or most of the bands of the American metalcore scene. What is your opinion about all that? Well, when we started the band in 1998, we were all a bit younger. We didn't set out to try to write metalcore, and that wasn't even a term that was widely thrown around back then. We just liked, we all came up with thrash and found death metal, and then American hardcore, and that really worked its way into our influences. But of course, Iron Maiden with their melodic guitars, and then we found the Scandinavian scene, bands like At the Gates and In Flames, and that really had a big impact on our writing. As you can tell from a bunch of bands that are metalcore from that era, that stuff worked its way into our music as a very heavy influence. That's where our sound comes from. We're not trying to be metalcore. We're not trying to have
full on hardcore songs. We're just trying to write songs that we enjoy, and that's how the band started. Ajá. Just Yeah. wrote what we wanted to hear, and to us it's all metal, but of course we love hardcore, and we love being on hardcore tours as well. So it's all heavy music at the end of the day. Bueno, dice que no intentan hacer específicamente metalcore, que sí que es verdad que les encanta girar en la escena del hardcore, pero bueno, ellos lo que tratan es de escribir, de componer canciones que sean divertidas, que a ellos les gusten, ¿no? Sí que es verdad que todas están evidentemente recogidas en el ámbito del metal. Me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, comenta que ellos arrancaron en el año 1998, que no tenían en ese momento evidentemente idea de hacer metalcore, que ellos buscaban, bueno, pues practicar algo más así como el thrash metal, que tanto les influía el death metal. También el hardcore americano les influyó mucho, pero también les influyeron otros géneros como, bueno, otras bandas como Iron Maiden, los ha mencionado, y la escena del death metal melódico sueco. Ha mencionado bandas como In Flames o At the Gates. Y esto me lleva a hacerle una pregunta evidente, ¿no? Yo creo que la escuela de Gotemburgo tiene un peso imprescindible en el sonido de Unearth. ¿Cómo de importante es a día de hoy el death metal melódico de Gotemburgo en la manera de componer, en la manera de percibir la música de Unearth? How important is the Gothenburg school? I mean, all melodic death metal bands from Gothenburg, from Sweden, At the Gates, In Flames, all these kind of bands. How important are they in the influence of Unearth nowadays when it comes to writing new songs and all stuff? I mean, it's part of what we listen to. So, that's how we get inspired, is just by music that we like, whether it's, old Metallica or if it's Power Trip, and everything in between, stuff that's modern and stuff that's old. It's whether it's, Ozzy Sabbath or Dio Sabbath, whether it's Crowbar or it's Vision of Disorder. This is all stuff that we listen to, and it makes a difference in what our sound ends up being. And of course, Early Day in Flames and At the Gates were major influences, especially for Buzz on guitar. So when you hear a lead like that kind of borrows from that era, that is mostly, almost every time it's a Buzz riff. Bueno, creo que todos habéis diferenciado los grupos clásicos que ha comentado al principio de su locución. Luego sí que es verdad que también ha destacado la influencia de bandas como At the Gates, de las bandas de aquella era, de aquella era más pretérita, ¿no? Del death metal melódico sueco, sobre todo en lo que respecta a las guitarras. Creo que mucha gente hace una diferencia importante, de alguna manera, ¿no? Entre el sonido que hay habitual en la escena del metal americano, en particular en estos géneros más contundentes, como puedan ser el groove, el death metal, el metal extremo, etcétera, y el sonido europeo, ¿no? Creo que hay una diferencia que todos más o menos tenemos bastante enclavada, y no sé si él también comparte esa diferencia de sonido que hay, de percepción que hay entre la escena del metal europeo y del metal americano. Trevor, I think many people, well, kind of make a difference between American way of sounding and European way of sounding within metal, I mean, when it comes to death metal or when it comes to groove metal or stream metal in general, there's like two sides, right? American metal and European metal. European metal tends to be a bit more melodic, maybe, with other kind of structures. And American metal is more groovy, more, more Pantera, more Obituary, all this stuff. Do you make that difference as well? Yes, but those sounds kind of work their way into our music as well, because music is worldwide, and so this is stuff that we've listened to since we were kids. So when we try to write music that we like, it's going to work its way into our music. So we'll have those melodic parts, guitar harmonies, and then we'll have the groove and the breakdowns and the thrash parts in there that just kind of defines our sound, and it's something that we wanted to blend together back in 1998 when we formed. And at that time, the sounds that we have weren't really, they weren't really put together by bands at that time. Each sound might have existed on its own, maybe some blending here and there, but everything that was put in a blender was kind of unique at the time. I think that's really what gave us a name and set us apart back in those days.
I want to show you this one. Okay. Oh, yes. Oh, yeah. That's a classic, man. Let's get that. Yeah, The Gates. That's awesome. Got two of those. Bueno, bueno. La discografía de Trevor Phipps. Qué buena, sí, señor. This one's unopened. I've got one that I, of course. Exactly. You have two sides of the same coin, right? Yeah. Exactly. Yeah. There's a couple of my of my records. Yeah, that's awesome. Yeah, and I think it's very, I mean, it's a good representation of what you as Unearth have in your music, right? And then I got these here. Let's see. It's guitar picks from when I was a young fan. Bueno, tiene también púas de guitarra de cuando era un joven seguidor de la música, un joven fan. Vamos a ver qué nos enseña por ahí. First, I must pay homage to Jason from Sacred Reich, who just passed. I got this pick of his back in 1992, I believe, on the Independent tour. Whoa! They're with Pantera, which is my favorite band of all time. And una púa de mi tocayo. So we all know Dimebag, but I saw Pantera before. Oh yeah. I was just a little kid. Púa de Pantera, Fíjate qué maravilla. I've got a bunch of his picks too. These are all dime picks right here. Wow, that's a huge collection, my friend. So I would always be down front and catching picks. That's so awesome. And you have a good museum up there at home, right? What's that? You have a good museum there at home. Yeah, this is my attic, and I've got a lot of stuff up here. Bueno, está en su ático. Stuff to work out on up here to stay. Está en su ático, que es ahí donde él también pues tiene su pequeña guarida. está en casa. How many records do you have? Actual vinyl records? Probably 30 or so. I wouldn't say I'm a collector. I just get the records that I really enjoy. But as far as I had CDs back in the day, I had hundreds, if not 1,000 or more CDs. But now I use Spotify. It's everything there. Claro, no es un coleccionista, él compra los discos que le gustan, pero sí que es verdad que reconoce que ahora utiliza más Spotify y demás. Con respecto a la anterior pregunta que le hacíamos en relación al metal europeo y el metal americano, él precisamente, bueno, nos ha enseñado dos LPs de dos bandas que aglutinan perfectamente, ¿no? Por eso también ha enseñado estos LPs en su respuesta, que aglutinan perfectamente las dos vertientes que ellos unifican en su música. Nos ha enseñado por un lado un LP de At the Gates y por otro lado un LP de Pantera. Él precisamente nos dice que ambas vertientes, tanto la americana como la europea, están recogidas en su música, algo que no era tan habitual para nada en el año 1998, cuando ellos se formaron. Era algo bastante único. Comenta que la música es un espectro muy ancho, ¿no? Es algo muy amplio, y sí que es verdad que ellos tienen muchas melodías en sus guitarras, muchas armonías melódicas en sus guitarras, como las bandas europeas, las bandas de la escena sueca, pero también obviamente les gusta mucho el groove, les gusta mucho los breakdowns, les gusta mucho el thrash metal. Sigamos un poquito hablando. A mí hay algo desde el nombre de Unearth que siempre me ha llamado la atención. Quizá esto os parece un poco friki, quizá también a Trevor le parece también un poco friki, pero Children of Bodom, do you like Children of Bodom, by the way? Bodom, yeah, great band. Yeah, love. Bueno, Children of Bodom, al principio de su carrera, antes de incluso llamarse Children of Bodom, cuando eran meros adolescentes, Alexi Laiho, Janne Weirman y toda esta banda de virtuosos finlandeses, se llamaban Unearth. La banda se llamaba Unearth. Y claro, yo tengo que reconocer que la primera vez que leí Unearth me recordó inevitablemente al nombre de que Children of Bodom tenían, esa primera maqueta que grabaron cuando eran apenas unos chavales de 13, 15 años. I have to recognize that the first time ever I heard about Unearth, I remember the very first name that Children of Bodom used to have. I don't know if you knew that. Their name was Unearth, which is kind of similar. Oh, really? Yeah, it used to be some kind of well, not kids, but teenagers. They were like 13 years old, 15 years old, and they actually released a demo record because they were, they were taking some musical classes as well. They were really good musicians by that time, but their name was kind of similar to yours. So I don't know if you even noticed that before.
I had no idea. I mean, I know Black Sabbath was called Earth before they were Black Sabbath, but I didn't know Bodom was Unearthed. That's cool. It's a good Bueno, name. claro. You know? Menciona The Black Sabbath, efectivamente, pero no sabía la historia de Children of Bodom. Hablemos un poquito de su pasado como banda y de sus visitas a España. Mucha gente nos está escribiendo, la gente que nos está visualizando ahora en este directo de Instagram y pregunta que cuándo van a volver, pregunta también, bueno, pues recuerda las últimas veces que vinieron. No sé si tienen planes en un futuro, cuando todo este jaleo del coronavirus pase, regresar a Europa. Do you have some plans to come back to Europe and specifically to Spain after all this quarantine and all these actions against coronavirus are finished? I'm sure we'll start to figure out touring when we're allowed to tour again. We had a scheduled tour, I think it was starting July 23rd through August 10th. That wasn't announced on our front yet, but we had a bunch of shows, a bunch of festivals. Brutal Assault was one of them. Off the top of my head, I can't think of all of them, but it looks like that's being scrapped. That's all news that we had today. I mean, we kind of expected it, but we all woke up to today with Germany canceling things through August. So it's tough on not just the bands. It's tough on the fans. It's tough on all the festivals. It's tough on all the venues. It's tough for all the crew, all the staff, all the vendors. It's a really hard time for us all. Just like everyone else in the world is having a hard time. So this is pretty unique, but we just have to keep on fighting and stay positive and plan to come back another day. But yeah, we'll come back as soon as we're allowed. That's for sure, and we are gonna wait for you, my friend. We are really looking forward to have you guys back in Europe. Bueno, dice que claro, que volverán tan pronto como sea posible, girar, volverán a hacerlo, claro, y esperan volver a Europa. Ellos tienen programada, de momento, bueno, no se ha cancelado oficialmente, pero todo tiene pinta de que así va a ser, ¿no? Porque tenían programada una gira que arrancaba el 23 de julio aquí en Europa, y sin embargo hoy se han levantado con esa noticia de la suspensión de todos los festivales, de todos los eventos en Alemania hasta el 31 de julio, con lo cual evidentemente pues eso condiciona irremediablemente todo el calendario que ellos tenían previsto para Europa, ¿no? Dice que son momentos muy duros para la banda, sí, pero también son momentos muy duros para los fans, para los festivales, para los seguidores, para las crews, para todos los actores implicados. Son tiempos duros, pero también aboga por pelear, por ser positivos, es importante. ¿Cómo puede ayudar su música? ¿Cómo puede ayudar la música de Unearth? Me imagino que como terapia, ¿no? Para desahogarse en estos momentos de más tensión. Voy a preguntarle también, ¿de qué manera cree que la música de Unearth puede aliviar, puede ayudar a la gente que bueno, pues que estamos sufriendo esta situación de confinamiento? Yo aquí desde casa teletrabajando para seguir manteniendo mariscalrock.com activo, por supuesto, con todas las novedades. Vamos a preguntarle sobre ello. Trevor, how do you think that music from Unearth can help people to go through this situation, and how do you think that can be a therapy for people? Do you think that your music can be useful, especially these tense and difficult times we're passing through? Music heals, right? It gives you a sense of comfort, of sanity. So if there's a band that you like, you find comfort in, listen to that band. We hope that our music does that for you as well. But I've been listening to a ton of music lately, new and old, and sometimes I feel a bit more comfort in listening to the stuff that I know. A lot of the older stuff, like bands like Anthrax and Sepultura and Pantera and Megadeth. It just gives me a sense of happiness, I guess, is what I'm trying to say. And I just have to encourage people to listen to music, and I hope that our songs can offer some kind of positive inspiration for you. Bueno, espera que sus canciones puedan ofrecer una inspiración positiva a la gente que las escucha, que le puedan animar. Y bueno, dice que la música
efectivamente la música cura, así lo ha dicho, la música es una cura, no podría estar yo más de acuerdo. Si alguno escucha algo que le gusta, evidentemente es reconfortante, ¿no? Alivia. Él dice que a él le está viniendo muy bien escuchar música, sobre todo música que conoce, ¿no? Música de la vieja escuela, música que desde hace tiempo le viene acompañando y que le hace sentirse, bueno, pues más feliz, ¿no? Por ejemplo, habla de bandas como Anthrax, como Megadeth, como Pantera, que le están ayudando. Hay noticias, hay preguntas por aquí, hay preguntas, hay alguien que está preguntando, dice, Trevor, do you think you and the other band members via communication will write new stuff possibly? Is somebody asking that? Well, you talked about that before, but you can answer as well. I'm trying to answer these questions while you're translating. And so I did answer, yes, we hope to have something out there this year for sure, but I think the sooner the better, whether it's a single or an EP, like I said, or maybe a full record. But we have stuff that the band wants to stay active and wants to have songs out there. Bueno, que esperan tener algo este año, lo había comentado antes, que están trabajando en nuevas canciones y que veremos a ver si es un EP, si es un single o si es un disco entero. Todo dependerá de cómo se vayan encontrando. Él dice que además, mientras yo estoy traduciendo, claro, que está aprovechando también un poco para contestar. You're taking the time while I'm translating to answer all the questions as well in the chat. There's a huge activity here in the Instagram, right? Yeah, this is only my second time doing it. I had one last week. Metal Hammer in Spain, and it's cool. It's I'm kind of getting used to it. It's new technology. It's also the new wave of doing things right now because we're all locked inside. So it's turning into a millennial. Yeah. Our fan base like this, then that's good. It offers people some happiness and some sense of normalcy. Then we'll keep doing it. Sure. Bueno, dice que van a seguir haciendo esto utilizando así las nuevas tecnologías, no es la segunda vez que hacen este tipo de entrevistas, es algo que se está haciendo con ello y le parece muy bien, ¿no? Para mantener este contacto con sus fans, con sus seguidores y también, sobre todo, pues para transmitir cierta normalidad, ¿no? Yo creo que es algo, desde luego, muy positivo. Hablando de las nuevas canciones, no sé si han pensado, estuvieron 4 años para componer este último y exitosísimo trabajo, Extinctions, publicado en 2018. Comenta que ya están trabajando en nuevas canciones. Yo voy a preguntarle si, igual que en su momento tuvieron que reinspirarse para componer este disco, se están reinspirando y recabando quizá nuevas influencias, se están evolucionando de alguna manera de cara a estas nuevas canciones. You told me before that you took 4 years to write the songs for the latest record, Extinctions, and you had kind of to re-inspire yourselves. My question is if you now are in some way re-inspiring yourself as well, and maybe grabbing some new influences to put onto your new songs, new evolutions, new stuff that we never heard before in a song by Unearth, and you are trying with them. Yeah, so I think that music, especially heavy music, has been changing for the better the past 5 to 10 years, and it's good to become a fan again. Whereas before we may have relied heavily on what we grew up with through those years. And I'm not saying that music got stagnant. It wasn't inspiring us as players and as writers for a short period, maybe 5 to 10 years. It got a little. It wasn't really what was really driving us for a bit. But now, bands like Gojira are on top of the world. Mastodon is killing it. They just keep on putting out records that are better and better. But then the younger bands coming up, bands like Power Trip and Knocked Loose, a band from Texas called I Am. There's so many good bands out there right now that kind of have figured out this, metal meets hardcore thing that's right. It's just really aggressive, urgent music. And to me, it doesn't matter what subgenre you want to put it in. It's just good, heavy music. And it's really lit a flame under our asses to be better players and be more inspired as well.
Ajá. Bueno, ha dicho literalmente que estas nuevas bandas que tan fuertes están surgiendo últimamente le están inspirando mucho y que también les están siendo como una llama, pequeña llama debajo de su culo para animarles a continuar trabajando y continuar yendo hacia adelante. No, al final es un acicate lo que quiere decir estas bandas nuevas. Ha mencionado bandas como Power Trip y otras que realmente lo están haciendo muy bien. Dice que en particular, que sí, que evidentemente la música heavy, el metal, bueno, pues está muy abierta a seguir progresando. Sí que es verdad que él destaca que en particular en los últimos 10 años han experimentado que la escena resulta más inspiradora también para ellos, ¿no? Dice que estuviera todo estancado, pero sí que es verdad que en los últimos 10 años ha visto más inspiración, ha visto... Bueno, pues cómo nuevas bandas han venido pisando fuerte y proponiendo algo que también les ha resultado un verdadero acicate. Me gustaría también preguntarle si es entre esos hobbies que estaba llevando a cabo, nos lo comentaba al principio de la conversación, ¿no? En este tiempo de confinamiento hay tiempo para muchas otras cosas. He comentado también que había empezado incluso a hacer más ejercicio. Si está incluso, no sé, haciendo algunos pinitos en algún otro proyecto o en algo que sea artísticamente ajeno a Unearth. Trevor, I would like to ask you if during all this time of quarantine you are spending some time as well artistically to bring out some other stuff apart from Unearth. Because many people have more time than usually, and sometimes, well, you told me before that you're like beginning to do sports to make some exercise again after a while. That's good. That's healthy. But are you kind of writing music for? I mean, apart from Unearth, or doing some other stuff because you have time enough for it? Yeah. So about 7 years ago, when my daughter was born. We were between tours, and I started playing guitar, acoustic guitar. And so I got better and better at it. So I've written some songs. I can't say I'm good. I haven't really had an audience outside of her preschool class when she was a bit younger. But I've been starting to record myself just on the phone and, on my computer. So I've been trying to get better at that, with guitar playing and singing that style, and maybe one day I'll be ready to put it out there, or maybe it's just going to be for me and my kids, So, but it is fun to be creative in a different way than you have always been. So it's kind of it's a new thing for me, and I enjoy it. You told me that you started this when your daughter was born 7 years ago, right? Ya, ok. Bueno, esto nos comenta que entre gira y gira, cuando su hija nació hace 7 años, empezó a tocar la guitarra acústica y bueno, pues empezó a hacer sus pinitos, empezó a componer, a hacer canciones él y ha ido a mejor. Dice que, bueno, pues estas canciones que él está componiendo con otra onda, no con su guitarra acústica, las está grabando en su teléfono, en su ordenador, y que bueno, que el tiempo dirá si estas canciones algún día ven la luz de cara al público o que simplemente pues se quedan para él y para sus niños. Vamos a hablar un poquito más de la vida cotidiana, todo lo cotidiana que pueda ser la vida en estos momentos para Trevor. Vamos a incidir un poquito más en esos hobbies, a ver qué le gusta. No sé si cocinar quizás es uno de ellos. Trevor, let's go deeper into these new hobbies you're doing now while this quarantine. I don't know if you're after doing some exercises, you're like improving your cooking features, or you're trying to cook something, or what are you doing that you never did before? Or maybe you're a good cooker. You have always been. I don't know. I'm quite good on the grill, so I've been cooking a lot on the grill. But my wife has been cooking a ton of like gourmet meals and stuff that we've never had before, because we have all day, and so she's doing a lot of cooking and she's doing a great job with it. Ajá. Bueno, dice que eres muy bueno en el grill, ¿no? Es muy bueno asando, y que ahora, como tienen todo el día también con su esposa, pues está realmente pues haciendo platos gourmet que realmente pues están disfrutándolos mucho. Cuando ha venido aquí, seguro que se ha puesto hasta arriba de tapas, o igual no sé. When you came here, have you tried Spanish tapas? Have you tried Spanish recipes in that way?
Did on the last tour in October, we went to the beach in Barcelona and ate at one of the restaurants right by the water. We had the Spanish tortilla, right? Yeah. But some other fried, I think it was like a fried pork ball or something. We tried a bunch of different tapas, and it was really, really good. It was excellent food. So we always try when we tour to go out and see see the cities, try the local food, and have the local beer, and make the most out of all the traveling that we do. Yeah, to find out how the local beer tastes is important as well, right? It is. It's very important. It's kind of... Yeah. Bueno, dice que cuando giran intentan evidentemente probar la gastronomía de los diferentes sitios por donde pasan y también las cervezas locales. Ahora vamos a preguntarle a ver en qué parte de la escalera está la cerveza española. Me imagino que depende también las marcas que haya ido probando él. Pero lo que respecta bueno, pues a las tapas aquí en España, sí, vamos, lo ha disfrutado. Recuerda en octubre, cuando tocaron en nuestro país la última vez en Barcelona, comieron en un restaurante cerca del mar y probaron esa tortilla española que les gustó, entre otras recetas. Me gustaría preguntarle, pues eso, la cerveza española es de las mejores, de las peores, está un poco en la media, pero que sea sincero. Trevor, are you still there? Yeah. Okay. I had to ask you. I think the people is curious as well. Talking about Spanish beers, and you have to be completely honest. Okay. We are in the average. We are over the average, or we are below the average in terms of local beers. Local beers. I'm kind of a beer snob. I'm not a big fan of pilsners, which is really the style in Europe in most countries. But we always try to go to a pub that has craft beer. Oh yeah. We were in Madrid in October. That's not working. And sorry, the charger here. Okay. Okay, we're about to finish. It's okay. We found a great spot in Madrid that had craft beer, and some was local, some was imported, but it was a really cool spot. And I can't think of the name. But inside they had a Larry Bird basketball jersey. So they had, sorry? That a Larry Bird. He was a very popular Boston Celtics player. Okay. They had his jersey inside this pub. So it's kind of unique because being from Boston, that's who he played for. It was kind of weird to have a Larry Bird jersey in this pub in Madrid that had craft beer, so that place was great. Feel like at home. Yeah, felt at home. Yeah. Bueno, dice que en lo que respecta a las cervezas, sí que él reconoce que no es demasiado seguidor de las Pilsner, que es el tipo de cerveza que más se bebe en Europa a su juicio, y dice que tira más por los locales de cervezas artesanas. De hecho, se fue a un bar de cervezas craft, de cervezas artesanas aquí en Madrid, que no recuerda el nombre. A mí me encantaría saber cuál es el nombre, pero dice que es bastante curioso porque vio en su interior una imagen de Larry Bird, de los Boston Celtics, algo que le resultó bastante único. De hecho, ellos son de Boston, Massachusetts, y bueno, pues eso les hizo sentirse como en casa. Nos queda poquito tiempo ya de la entrevista. Creo que a Trevor le queda poca batería también en el móvil, que se ha tenido el hombre que ir a buscar el cargador. Así que vamos a ir terminando, pero no sin antes preguntarle por, pues un deseo de futuro y por un deseo también que quiera compartir con toda la audiencia que está conectada en este tramo de entrevista en directo en el Instagram de mariscalrock.com. Entonces, Trevor, we are gonna finish the interview now, but before that, I would like to ask you about some future wishes for the band, something that you really want for the future for the band, for Unearth, and some future wishes that you can share as well with all the audience that are watching us. We hope everyone stays, safe and healthy. That we all get through this together. We will, just hopefully it ends sooner rather than later, of course. As far as wishes for the band's future, we have songs that we are writing right now. The band will continue to write music, continue to tour, and we just want to push our brand as far as possible. Of course,
you know, the sky is the limit, but we don't want to compromise our sound. Just keep going. Bueno, pues creo que el último titular es el perfecto realmente para resumir la actitud que tienen, ¿no? El cielo es su límite, así lo ha dicho, the sky is the limit. Y bueno, de cara a la gente, por supuesto, pues que se mantengan sanos, que se mantengan seguros, que tarde o temprano volverán a encontrarse con ella y que así será, que volverán a la carga y a juntarse con la gente. Y de cara a la banda, pues seguir haciendo canciones, seguir componiendo, seguir girando, crecer en la medida de lo posible. Y lo dicho, el límite para ellos es el cielo. Estoy seguro de que seguirán creciendo en los próximos años porque la banda ha seguido una trayectoria fulgurante desde el año 1998 en el que se fundó Trevor Phipps, vocalista de Unearth, líder de la banda de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Muchas gracias. Thank you so much for answering so kindly all our questions. For me, it was a huge pleasure to talk to you, and hopefully see you in person with a craft beer in our hands, cheering around here in Madrid as soon as possible. Okay? Let's make that happen. Yeah, we do that, my friend. We do that. Cheers. Thank you so much. Cheers. Thank you. Bye-bye.